Hola a todos, mi nombre es José Castillo, soy embarcador MVP. Actualmente trabajo en la empresa R2 Data Technology en Perú. El tema que vamos a tocar el día de hoy está relacionado a los controles BCL compuestos. Vamos a empezar diciendo que los componentes, o sea, los controles visuales o no visuales, no existen aisladamente. Los programadores lo usan en conjunto con otros componentes y codifican la relación en uno o más manejadores de eventos. En la pantalla podemos ver algunos ejemplos de formularios que contienen varios controles o componentes. Estos controles están relacionados siempre por sus eventos o sus manejadores de eventos. Trabajar de esta forma, a veces nos puede resultar un poco complicado. Por eso, una manera alternativa es escribir componentes compuestos que pueden encapsular esta relación y hacer más fácil su manejo y el uso de los mismos. Hay dos tipos de componentes compuestos: los componentes internos y los componentes externos. Cuando hablamos de componentes internos, quiere decir que son creados y manejados por el componente principal, y ésta puede navegar sobre algunas de sus propiedades, métodos y eventos. Cuando hablamos de componentes externos, nos referimos a que estos componentes están conectados usando las propiedades. Tal componente compuesto automatiza la interacción de dos componentes separados, que pueden estar en el mismo o en diferentes formularios o diseñadores. En ambos casos, el desarrollo sigue algunas reglas. Vamos a utilizar en este caso la herramienta Delphi para ver algunos ejemplos de controles o componentes compuestos. En este ejemplo vamos a mostrar un reloj digital. Para eso yo tengo acá una aplicación, un formulario en blanco. Yo voy a utilizar aquí uno de estos componentes en la barra o en la categoría JC Components. Voy a hacer clic en este componente, lo coloco en el formulario y ustedes pueden ver que en tiempo de diseño está actualizando la fecha o la hora actual del sistema. Fíjense, yo voy a agrandar estas letras, el tamaño, para que sea más notorio. Fíjense, este es un componente compuesto que tiene incrustado dentro de sí otro componente, en realidad un timer. Vamos a ir por el código para comenzar a examinar cómo está creado este componente. El componente tmdclock depende de esta unidad jcmdclock. Voy a hacer clic aquí para ir hacia el código que hace posible que pase esto. Aquí podemos ver la unidad de este componente compuesto. Este componente compuesto es un componente compuesto, pero que utiliza otro control dentro o embebido del componente label. En este caso sería un componente o un componente compuesto de modo interno. Vemos primeramente que aquí nosotros o esta clase tmdclock está heredando sus propiedades, sus métodos, sus eventos de una clase padre que se llama tCustomLabel. Más adelante vamos a ver por qué he escogido heredar desde esta clase. Primero, aquí nosotros podemos ver que dentro de la sección private o privado estoy declarando una variable de tipo timer, y timer es otro componente dentro de la librería de componentes de Delphi, dentro de la BCL. Entonces yo estoy creando dentro de este componente tmdclock que está basado en TLabel o tCustomLabel, estoy creando aquí
otro componente. Pero yo he creado dentro del constructor de esta clase una declaración en la que va a permitirme crear este componente timer o timer. Aquí nosotros podemos ver en el constructor de este componente que estamos creando una instancia del timer. Un detalle también adicional es que nosotros hemos puesto como dueño de este control timer o este componente timer al propio control o clase tmdClock. En este caso lo estamos especificando el argumento a owner. Quiere decir que este componente tmdClock va a encargarse de eliminar toda referencia a este control o componente que estamos creando. Le estamos poniendo un nombre, clock timer, para que podamos visualizarlo dentro del inspector de objetos. En su evento onTimer estamos amarrándolo, digamos, o enganchándolo con un procedimiento o un método que se llama updateClock, que es el que se va a encargar de actualizar el caption del componente mdClock, que está basado en un label, por lo tanto ha heredado su propiedad caption, va a encargar de actualizarle con el tiempo actual del sistema. Entonces este evento updateClock va a actualizar la propiedad caption del componente mdClock porque está enlazado con el evento onTimer del componente embebido que estamos creando. Luego de eso nosotros a este timer lo vamos a activar para que comience a ejecutarse este procedimiento de actualización. Finalmente nosotros utilizamos aquí un método que se llama setSubComponent y le ponemos como true. Esto nos va a permitir ver las propiedades de este componente timer dentro del inspector de objetos. ¿Sí? Este es el código de este control. Yo lo he empaquetado en esta unidad. He hecho público algunas de sus propiedades porque al ser o al crear una dependencia de tCustomLabel, no todas las propiedades, no todos los métodos de la clase tLabel van a estar disponibles. Justamente cuando nosotros utilizamos o heredamos desde esta clase, nosotros vamos a tener la posibilidad de elegir qué propiedades o qué eventos queremos hacerlo público para que el usuario lo pueda modificar. Es por ese motivo que yo he escogido esta clase como padre, para que el usuario no pueda modificar la propiedad caption desde el inspector de objetos o el Object Inspector. He creado aquí un procedimiento que se llama register. Este procedimiento register lo que va a hacer es registrar ese componente en la paleta de componentes o el tool palette. Cuando nosotros vamos a la parte de diseño, en este caso a la aplicación de ejemplo, nosotros vemos que aquí en la tool palette nos aparecen los componentes. En este caso el mdClock aparece en esta categoría del tool palette porque en el código yo he especificado que cree una nueva categoría que se llama JCComponents y le estoy dando el nombre de la clase creada para que aparezca en tiempo de diseño en la paleta de herramientas. Como vemos aquí, cuando yo estoy en el diseñador de formularios, puedo ver que se ha creado o puedo ver las propiedades del timer. Fíjense aquí, aparece el nombre del timer, dice mdClock1 clock timer. Este clock timer es lo que yo especifiqué aquí en el constructor de la clase, en el create,
Fíjense aquí, yo le puse el nombre para a ese componente incrustado o embebido, clock timer, y es lo que podemos ver aquí. Cuando yo utilizo este método set subcomponent a true, yo le estoy diciendo que me muestre las propiedades de esta clase o este componente incrustado. Y aquí ustedes pueden ver que me muestra todas las propiedades de este timer dentro del componente padre, que en este caso es el tmd clock. No olvidemos que tmd clock está basado en un label, en este caso de la clase tCustomLabel. Bien, ahora vamos a crear unos componentes compuestos, pero externos. Vamos a usar en este caso frames. En lugar de construir un componente compuesto mediante código, como lo acabamos de hacer, vamos a construir un componente compuesto basados en un frame. Los frames hacen el desarrollo de componentes compuestos con manejadores de eventos personalizados, una operación realmente visual y muy simple. Podemos compartir este frame agregándolo al repositorio o creando un template usando el comando add to palette que se encuentra en el menú contextual del mismo frame. Como una alternativa, podemos compartir el frame colocándolo en un paquete y registrarlo como un componente. Vamos a ver, yo tengo en este caso aquí en mi paquete de componentes una clase, en todo caso un componente compuesto basado en frame. Voy a hacer doble clic aquí. Ustedes ven que aparece un formulario, un frame en realidad, en la que yo he colocado, por ejemplo, acá un componente Bible, he colocado un componente label y he colocado un botón y un componente timer. En realidad lo que voy a hacer es el control compuesto o el componente compuesto creados en el paso anterior o en la demostración número 1, ahora lo vamos a convertir en un componente compuesto externo utilizando frames. Como pueden ver, el desarrollo de este componente es bastante sencillo, es visual. Lo único que vamos a hacer es colocar componentes dentro de este marco de trabajo, dentro de este frame. Por ejemplo, yo voy a colocarle otro botón aquí y voy a cambiar alguna de sus propiedades. Vamos a ponerle aquí cancel. ¿Sí? He colocado un timer aquí. Ustedes vamos a ver aquí que yo estoy haciendo referencia a un evento. Es como realmente si estuviera trabajando sobre un formulario. Todo es visual. Aquí he puesto la referencia label 1 a la propiedad caption para que este timer cada segundo pueda pintar la hora actual en el caption del label. Es la misma línea de código que en el ejemplo anterior, pero nosotros vamos a empezar aquí a trabajar todo de manera visual. Podemos redimensionar el tamaño de los controles visuales dentro del formulario o dentro de este frame. Vamos a grabarlo como siempre lo hemos hecho al trabajar con formularios. Y vamos ahora a empezar a ver el código. Nosotros trabajamos visualmente, seleccionamos propiedades, cambiamos datos, enlazamos, creamos eventos, como en el caso del timer, todo visual. Eso es lo bueno de trabajar con frames. Vamos a inspeccionar el código ahora. ¿Qué de nuevo trae esto? Como pueden ver aquí, tengo a la clase tFrame como padre. Tengo aquí una instancia tFrame1. Automáticamente el diseñador de Delphi me ha creado las instancias de los controles que yo he puesto dentro del frame. Me ha creado también acá un procedimiento timer que yo he
creé al hacer doble clic acá en el Event On Timer. Automáticamente Delphi me creó esta línea, este procedimiento. He creado aquí un constructor al generar mi clase. Estoy generando un constructor aquí creado diciéndole que el dueño va a ser el mismo tFrame1. De esta manera, cuando yo cierre el formulario o termine la aplicación, este formulario o este frame va a eliminarse de la memoria y automáticamente, al yo poner que los controles que hace referencia o que están dentro de este frame van a poder ser eliminados automáticamente. No lo vamos a tener que nosotros a través de código eliminar esas referencias a esas instancias. He puesto aquí la propiedad de tanto del label como del timer, porque yo quiero que las propiedades tanto de este label, que es el que va a mostrar la hora, y del timer aparezcan en el inspector de objetos, en la parte de publicados. Por eso dentro de la sección publicados yo he puesto las propiedades de cada uno de estos componentes. Si yo quisiera que también sean publicados, digamos, este control, yo tendría que aquí agregar una propiedad de ese control para que también aparezca en el inspector de objetos. Adicionalmente, esto me va a dar la posibilidad de que las propiedades de estos objetos o de estos controles aparezcan en el inspector de objetos, pero yo también tendría que utilizar estas funciones o este método setSubComponent de cada uno de estos controles para que pueda ser manipulado y también aparezcan dentro de las propiedades del inspector de objetos. Estas dos cosas van de la mano, setSubComponent y a la vez las propiedades de cada uno de los controles que estoy colocando dentro de el contenedor, en este caso del frame. Como pueden ver, el código es bastante sencillo. Ya he puesto el control o el código sobre el timer para refrescar la hora. Estoy diciéndole a Delphi, al IDE, que estos dos controles aparezcan en el inspector de objetos, y además estoy creando también aquí un procedimiento register para que este control o este componente aparezca en la paleta de herramientas en el tiempo de diseño. ¿Sí? Va a crear una categoría JCComponents de la clase tFrame1. Con esto yo ya tengo diseñado el control compuesto y tengo el comportamiento que va a tener en conjunto estos controles. Eso es todo. En realidad es bastante sencillo. Ahora lo que yo voy a hacer aquí, voy a compilar estos controles para que aparezcan en la barra de herramientas. Ok, y voy a empezar a usar. Voy a cerrar este paquete de componentes, lo cierro, voy a abrir este proyecto en blanco. Tengo un formulario vacío, pero en este caso voy a agregar ahora el otro componente. Dentro de la categoría JCComponents tengo el tFrame1, voy a colocarlo sobre este formulario y fíjense ustedes que ya tienen tanto el reloj digital dando la hora dentro de los controles que yo he especificado en mi frame o en mi componente compuesto. De hecho, yo no puedo hacer clic o no puedo seleccionar dentro de estos componentes porque están dentro del frame, pero sí puedo acceder a través de la estructura de objetos. Como pueden ver al lado izquierdo, en esta parte sí las puedo seleccionar y van viendo que las propiedades de cada uno de estos componentes va cambiando. Yo tengo la posibilidad todavía aquí, por ejemplo, en este timer, cambiar o asignar un propio manejador, crear mi propio manejador. Tengo esa opción todavía aquí. Vamos a ver ahora cómo se ejecuta esta aplicación. Voy a hacer un clic aquí y ven que tengo un formulario con controles compuestos, en este caso un reloj digital, y con los botones habilitados
de acuerdo a lo que yo diseñé en mis componentes compuestos. Como una alternativa, podemos compartir el frame colocándolo en un paquete como lo acabamos de hacer y registrándolo como un componente. Técnicamente hablando, esta técnica no es difícil, como ustedes ya lo han visto. Solo agregamos el procedimiento register a la unidad del frame, añadimos la unidad a este paquete y lo compilamos. El nuevo componente o el frame aparecerá en la paleta de componentes como lo acabamos de ver en esta parte. Yo puedo seguir colocando, si deseo, otro frame sobre el formulario. En realidad es muy sencillo trabajar con frames, con componentes compuestos basados en frame. En contraste al componente reloj que mostramos al inicio, aquí no es necesario configurar las propiedades en el timer o para conectar el evento del timer manualmente, porque todo lo hemos hecho visualmente y todo ha sido guardado en el archivo DFM del frame. Note también que yo no he expuesto el componente o los componentes Bevel o Bitbutton. Después de instalar este frame componente, lo podemos usar en realidad en cualquier aplicación. Como lo hemos hecho en este caso, hemos cogido el control o el componente compuesto y lo hemos colocado en el formulario. Tan pronto como el timer está conectado en tiempo de diseño, como pueden ver, comienza a marcar la hora. Después de compilar y ejecutar el programa, también el efecto es el mismo. Bien amigos, eso es todo por el momento. Estoy muy agradecido por la oportunidad de poder compartir esta información técnica sobre cómo crear componentes compuestos utilizando la BCL en Delphi. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.